de que estén con bien. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro para empezar a estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Padre Santo, te alabamos, te honramos, glorificamos tu grande nombre, Señor, porque dice tu palabra que a ti pertenece el imperio, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Nos has concedido la vida, Padre, y también un año más de vida hace pocos días. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por tus bondades. Hoy hemos venido a tu casa para adorarte, para honrarte, Señor, para ser instruidos a través de tu palabra. Afirma nuestros corazones para que temamos a tu nombre a través de la Escritura, Señor. Habla a cada uno de nosotros de manera personal e individual e instrúyenos en el camino de la fe. Fortalece la fe de cada uno de los hermanos que nos hemos congregado aquí o que están conectados a la distancia. Trae salud, sanidad, pues tenemos varios hermanos que están enfermos, la gripe, la tos, bronquitis y algunos más, Señor, que ya tienen padecimientos crónicos que han estado batallando en estos últimos días. Por gracia, fortalece la fe y trae salud, pero sobre todo paz y gozo, Señor, a nuestros corazones. Perdónanos nuestros pecados y lávanos con la sangre de Cristo Jesús, Señor, para que nuestra oración, Señor, sea respondida conforme a tu voluntad. Que todos los que hemos llegado a tu casa nos vayamos gozosos de habernos congregado con la iglesia en el templo, Señor. Y Padre Santo, también te pedimos que tú seas con aquellos hermanos que tal vez hoy no pueden venir o conectarse porque tienen algún problema, alguna aflicción, algún contratiempo. Te suplicamos que posteriormente puedan edificarse a través de la grabación que se queda en nuestras redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Sofonías. Sofonías, capítulo 3. El día de hoy, hermanos, quiero que recordemos que estamos estudiando una serie que ya estamos en la recta final, de hecho, que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Durante semanas y semanas y semanas hemos venido estudiando este importante tema en la Biblia, en la palabra de Dios. Hace poco un pastor me decía, porque a veces nos compartimos qué predicamos o qué enseñamos, y yo le decía que estábamos estudiando a Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy es el tema número 68. Y decía este pastor, dice Germán, un día una hermana a la iglesia me dijo, hermano, yo no encuentro a Jesús en el Antiguo Testamento, no lo encuentro por ningún lado, decía ella. O sea, bueno, la verdad es que Jesús, hermanos, está plasmado de manera clara, implícita, a través de todo el Antiguo Testamento. Prácticamente cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento tiene una referencia. Nosotros casi los vamos a estudiar todos, y digo casi no porque hay algunos que no contengan, sino porque ya es repetir demasiado lo que hemos venido mencionando. Pero el tema del día de hoy, hermanos, y me da gusto que sea este tema con el cual retomamos nuestras clases, se llama Jesucristo es quien un día estará en medio de su pueblo. Jesucristo es quien un día estará en medio de su pueblo. Si ustedes y yo, hermanos, leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que todos los profetas, tanto mayores como menores, es decir, 17 libros, fueron escritos para recordarnos a nosotros que Dios amaba a su pueblo Israel y de hecho lo sigue amando, porque Israel ha sido y será siempre el pueblo de Dios. Pero un deseo que Dios tenía, hermanos, es que su presencia estuviera siempre con su pueblo. Porque la presencia de Dios, hermanos, es símbolo de ese cuidado, de ese amor, de esa atención, de esa protección, de esa mirada constante y cotidiana que Dios tiene hacia aquellos que ama, en este caso, hermanos, a su pueblo Israel. Lamentablemente hoy vamos a ver o vamos a recordar que ese pueblo, si bien es cierto, Dios, ¿verdad?, tenía ese anhelo, ese deseo en su corazón, no pudo ser así. De hecho, Sofonías fue levantado para recordarle al pueblo de Israel que iba a venir un tiempo de zozobra, un tiempo de disciplina, pero también quiere animarlos recordándoles que un día esa presencia va a estar con ellos, y por eso en Sofonías capítulo 3 versículo 17 escribe lo siguiente:
Sofonías capítulo 3, versículo 17. ¿Estamos allí? Sofonías profetizó acerca de un tiempo en el que la nación de Israel sería restaurada, volvería a los caminos de Dios. Y como una manera de motivarlos y exhortarles a esperar ese tiempo es a través de las siguientes palabras que dice, lean todos conmigo la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios quiso estar siempre en medio de su pueblo, porque quería que el pueblo viviera con certeza, con certidumbre, confiados en que Dios no era alguien que se ocupaba de ellos de vez en cuando. No era alguien que tenía mucho que hacer y de vez en cuando le echaba una mirada a su pueblo. No, Dios quiso estar siempre en medio de su pueblo. Hermanos, la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros como hijos de Dios, el día de hoy, aquellas personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, podemos vivir también con la misma certeza, con la misma seguridad, con la misma confianza de que Dios es alguien que está ya no en medio de nosotros, sino que está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, con el propósito de que vivamos confiados, tranquilos, seguros, no temerosos. El cristiano es una persona que jamás estará sola, porque el Espíritu Santo está con él, la presencia de Dios está siempre con él. Y él debe de recordar eso siempre. Lamentablemente, hermanos, si bien es cierto, insisto, la voluntad de Dios era estar en medio de su pueblo, lo cual incluso ilustró, hermanos, a través de la construcción del tabernáculo, que el tabernáculo era esa tienda que se edificó en medio de todos los campamentos. No sé si se alcanza a ver, hermanos, alrededor están todas las tiendas de campaña de los cientos de miles, millones de judíos que para ese entonces ya existían, ya vivían. Tenemos que recordar una cosa: Israel, hermanos, más que una nación, es una familia. Esa familia creció tanto por la bendición de Dios que llegó el momento en el que eran millones, eran cientos de miles. Y cuando ellos están en el desierto del Sinaí, Dios, con el propósito de que lo último que ellos vieran al entrar a sus tiendas a dormir y lo primero que vieran por las mañanas al levantarse es esa tienda donde estaba la gloria de Dios, la Shekinah. De tal manera que el judío porque todos miraban hacia el centro, abría la tienda, miraba hacia atrás y decía: la presencia de Dios está conmigo en una columna de nube o en una columna de fuego. Puedo dormir tranquilo porque el Dios poderoso vela mis sueños. Y en la mañana abría la tienda y decía: la presencia de Dios está conmigo. Y por eso decía, eso les daba a ellos seguridad, certeza, confianza. Moisés, de hecho, es algo que deseaba siempre en su corazón. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34, versículo 9. Moisés entendió que la presencia de Dios en medio del pueblo les garantizaba la victoria. Les garantizaba muchas cosas que vamos a ver nosotros, hermanos, el día de hoy, que Dios quería precisamente para su pueblo y que quiere también, hermanos, para su iglesia, que quiere para la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 9, voy a leer la palabra de Dios, hermanos. Éxodo capítulo 34, versículo 9 dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés no quería que lo vieran a él como el líder que lo salvaba o que iba delante de ellos. Dice: Señor, yo no quiero que la gente me vea a mí, yo quiero que la gente te vea a ti. Porque cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, a quien debemos de mirar siempre, a quien debemos de seguir siempre, no es a quien está enseñándonos o a quien está instruyéndonos, no, es a Dios que está en medio de nosotros. Y eso es lo primero que nosotros debemos de desear.
La palabra de Dios, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 3 de la primera epístola, les dice, ¿no saben que ustedes son templo? La iglesia es templo del Espíritu Santo y que Él está en medio de ustedes, que Él está en ustedes. Una de las razones por las cuales nosotros debemos de regocijarnos y por las cuales debemos de apreciar el tener un templo, un lugar, una casa, donde nos reunamos como cuerpo de Cristo, como la iglesia, hermanos, además de gozar de la bendición de saludar al hermano o a la hermana, es que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Porque la iglesia es el templo. Y independientemente de que el Espíritu Santo mora en mí, en nosotros, en ustedes, y perdón por empezar por mí, porque quiero que pienses en mí como tú, ¿verdad? Que digas, en mí. Sí, ya sé que está porque está en mí. No, espérate. Una cosa es que Él está en mí y otra cosa es que su presencia esté en medio de la iglesia. Porque hay congregaciones, hermanos, donde la presencia de Dios no está. Porque Él no está donde se predica, donde no se predica su palabra. Donde hay pleitos, divisiones, contiendas, envidias, herejías, disensiones. Es más, en las epístolas, cuando Juan, el autor del libro de Apocalipsis, escribió en los primeros 3 capítulos los mensajes a las iglesias, en un momento dice el Señor que Él va a quitar el candelero de una iglesia, su presencia, porque esa congregación ya no merece que Él esté allí. ¿Sí me explicó? Pero Dios quería estar, vuelvo al pueblo de Israel, quería estar con su pueblo y Moisés lo pide porque sabía que la presencia de Dios les garantizaba muchas cosas. Quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces, hermano, hermana, tú y yo tenemos que valorar el venir al templo, porque aquí está la presencia de Dios. Él está aquí, hermanos, para recordarnos que nos ama. En Éxodo capítulo 40 vamos a recordar precisamente lo que estoy mencionando respecto al tabernáculo. Cuando este tabernáculo, esa tienda se acaba de construir, lo maravilloso o la belleza de ese tabernáculo no es la cantidad de materiales que se utilizaron, que de hecho exteriormente no tenía ningún atractivo, sino lo que allí la presencia del Señor que llega. Dice Éxodo 40, 34. Entonces, Éxodo 40, 34. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué significa el versículo 36, sobre todo 36 y 37 para ti, hermano, hermana? ¿Cuál es la idea que está allí implícita? ¿Qué observas en los versículos 36 y 37? ¿Para qué servía la presencia de Dios entre ellos? ¿Perdón? ¿Helda? Era su guía. Cuando la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios se levantaba y se movía, ellos sabían que era hora de marchar. Cuando se detenía, sabían que era hora de parar. Si no se movía la columna de nube, no se movía la columna de fuego, el pueblo estaba tranquilo. No estaban con la preocupación. Ellos simplemente dependían de Dios. Eso es algo muy bonito. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de aprender eso. A depender de Dios, a confiar en Dios, a seguir a Dios, a pedir su guía a través de la oración, a través de su palabra, a buscar cuál es la voluntad del Señor, hacia dónde tenemos que marchar en nuestra vida personal, sentimental, emocional, económica, académica, laboral, etcétera, etcétera. Porque lo que Él quiere, ser el que nos guía. 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, no había un momento en el que la presencia de Dios se apartaba. No es lo que Dios quería. Así avanzaban siempre. Les voy a leer, escuchen, la palabra de Dios dice, luego irá al tabernáculo de reunión en el campamento de los levitas
en medio, ahí está, por eso la imagen, en medio de los campamentos, en el orden en el que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera, dice Números 2:17. Por eso, cuando Moisés, hermanos, se daba cuenta que el pueblo de Israel empezaba a desviarse de los caminos de Dios, empezaban a dejar de obedecer al Señor, de obedecer los mandamientos, una de las primeras cosas con las cuales Moisés y Dios mismo reprendía al pueblo, ¿saben cuál era, hermanos? Vayan conmigo, por favor, a la palabra de Dios, a Números capítulo 11, versículo 20. Cuando Moisés reprendía al pueblo, solía recordarles que en su rebeldía menospreciaban algo. Vamos a ver Números, capítulo 11, versículo 20. La palabra de Dios, hermanos, dice así. Vamos a leer todos juntos. En Números, capítulo 11, versículo 20. ¿Listos? Dice así: sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Qué hace el creyente cuando se aparta de los caminos de Dios? Cuando lleva una vida de desobediencia, de rebeldía, de pecado. ¿Qué está menospreciando? ¿A la iglesia? ¿A su familia? ¿Al pastor? ¿Qué está menospreciando? La presencia de Dios en él. Porque Él está en nosotros para santificarnos, para guiarnos, para recordarnos que su palabra nos marca mandamientos y principios claros. Yo puedo excusarme diciendo, es que todo mundo lo hace. Es que los demás también, ¿por qué yo no? Bueno, para mí esa es una buena excusa, no para Dios. Porque cuando yo decido hacer mi voluntad y no la de Dios, yo estoy menospreciando esa presencia que está en mí. ¿Y qué es lo que quiere la presencia de Dios? ¿Qué quería la presencia de Dios, hermanos, en medio del pueblo? Deuteronomio capítulo 7, versículo 11. Estoy haciendo contexto, es un contexto muy amplio para llegar al punto a donde vamos a volver a Sofonías capítulo 3, versículo 17. Estamos aprendiendo y recordando la relevancia de la importancia de Dios. Lo que Dios quería para su pueblo, Él quería estar siempre en medio de ellos. Quería guiarlos siempre, que lo miraran a Él, que fuera lo primero que vieran en la mañana, lo último que vieran por la tarde, que no se levantaran, que no caminaran, que no avanzaran, sino fuera bajo su guía, y que entendieran que cuando ellos no vivían de acuerdo a la ley de Moisés, que eran los mandamientos de Dios, ellos estaban menospreciando su presencia en medio del pueblo. Por eso se hace necesario que Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículos 21, les recuerde lo que implicaba la presencia de Dios, hermanos, entre ellos. ¿Estamos allí? Voy a leer la palabra de Dios que dice, guarda por tanto, versículo 11, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. 7:11, sí. Deuteronomio 7:11, perdón. ¿Lo dije al revés? Discúlpenme. Deuteronomio 7:11 al 21. Deuteronomio capítulo 7, versículos 11 al 21. ¿Estamos allí? Bien, disculpen. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumples. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren.
y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Qué traería la presencia de Dios entre el pueblo, hermanos? Bendiciones. ¿Sobre qué? Samuel. Sobre todo. Pero ¿se dan cuenta que esa bendición estaba supeditada a algo? ¿O condicionada a algo? A la obediencia. A guardar los mandamientos. Dice Dios, mira, yo voy a bendecir toda tu vida. Tú todo lo que tienes que hacer es obedecer mis mandamientos. Mientras tú obedezcas mis mandamientos, dice, voy a obedecer todo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Todas las áreas de tu vida van a ser bendecidas. Solamente tienes que obedecer y tú tienes que acordarte de que nada te debe de intimidar. En aquel caso, las guerras, los asaltos, los enemigos, no tienes por qué temer porque tu Dios, Dios grande, temible, está en medio de ti. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de cada creyente, que no temamos, que no nos preocupemos, que no nos aflijamos. Ahora, cuando hablo no temer o no preocuparse, no significa que no lo vamos a sentir como tal, porque ¿quién de nosotros no se ha preocupado en algún momento o tenido temor? Yo creo que todos, si somos honestos, no. La idea es, no te dejes vencer, no te dejes dominar. Cuando eso venga a tu mente, recuerda, mi Dios grande y temible está conmigo. Él me va a bendecir, porque su presencia en el pueblo de Israel, dice, está en medio de nosotros, en el creyente, dice, está en medio de mí. Pero estaba supeditada, hermanos, o condicionada ¿a qué? A la obediencia. Lamentablemente, durante generaciones y generaciones y generaciones, Dios les recordó, todo lo que tienes que hacer es obedecerme, nada más. Pero quiero que vayamos, por favor, al libro de Ezequiel. Y quiero que nos demos cuenta, hermanos, que tarde o temprano, el Señor terminó haciendo algo. Porque el pueblo de Israel terminó olvidando algo. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, hermanos, es un libro muy bonito, un poco difícil de entender. Es de esos libros que tienes que leer y leer y leer y leer y todavía dices, no le entiendo. Pero tienes que seguir leyendo y leyendo y leyendo otra vez. Es un libro maravilloso, es un libro muy bonito. Y lo maravilloso del libro de Ezequiel se los voy a resumir, hermanos, en pocas palabras, entre muchas cosas. El profeta Ezequiel le va a predicar a un pueblo que ha sido llevado a la cautividad. Ya perdieron todo. Y Ezequiel le predica a las nuevas generaciones que se preguntan, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en la cautividad? ¿Por qué Dios nos entregó a nuestros enemigos? ¿Por qué estamos sufriendo esto? Y Ezequiel escribe para decirles, es porque la gloria de Dios fue quitada del medio de ustedes. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:23. Ezequiel 11:23. ¿Podemos leerlo todos juntos? La palabra de Dios dice, y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Me explico. Imaginemos, hermanos, que esta parte del frente de la columna hacia acá es el tabernáculo. La gloria de Jehová estaba en el fondo donde estaba el lugar santísimo. Ahí estaba siempre la columna de fuego, la columna de nube. Llega un momento, hermanos, en que esa gloria que está allí se levanta. Y el profeta ve que la gloria se levanta. Cuando Dios se da cuenta que el pueblo realmente no voy a tratar de explicarme. No es tanto que no obedezca, Dios está pidiendo que obedezca.
sino que, no se esfuerza tantito en obedecer. No se esfuerza en hacer su voluntad. Como un llamado de atención, la gloria de Dios se levanta. Esto lo pueden leer ustedes en todo el libro. Se levanta como diciendo, estoy a punto de marcharme. Pero a diferencia de cuando se levantaba para indicar la marcha, se coloca en la puerta. Y eso debió de haber llamado la atención al pueblo. Y el pueblo, a pesar de eso, no hizo nada. Se coloca a la entrada del tabernáculo. Es decir, se va alejando poco a poco. Y cuando Dios se da cuenta que eso no le preocupa al pueblo de Israel, que están tan ensimismados en sus vidas, Él se coloca todavía como último llamado de atención en el Monte de los Olivos, es decir, allí a pocos metros. Y cuando el Señor se da cuenta que eso no le importa a nadie, ¿saben qué hace? Se va. Y cuando Él quita su presencia, quita la gloria, deja de estar en medio de ellos, es cuando ellos empiezan a ser vencidos por sus enemigos. Ante la pregunta al profeta, ¿por qué estamos así? La respuesta de Dios es porque quité mi presencia en medio de ustedes, porque dejó de importarles a ustedes. A veces los hijos de Dios, hermanos, de parte de Dios recibimos jalones de orejas y ni por eso nos esforzamos en obedecer a Dios. Estamos conscientes de que nos hemos alejado, que no hemos hecho lo que Él quiere, que nuestra vida no es del todo agradable a Él, pero no nos importa. Y aunque hoy Él no quita su presencia porque el Espíritu no se va, permanece, si dice la Biblia en Efesios 4:30 que contristamos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Es decir, lo hacemos a un lado, le decimos, mira, yo sé que tú moras en mí, pero eso no me importa, porque en mi vida mando yo y hago lo que yo quiero. Tú dices que yo haga esto, pero yo voy a hacer esto. Aquí mando yo. Lo hacemos a un lado, lo mandamos a un rincón. Yo te pregunto, hermano, hermana, aquellos hermanos que somos casados y tenemos hijos, ¿qué sientes cuando tú le das una orden a tu hijo y te menosprecia? Cuando le pides que haga algo y no lo hace. Cuando ni siquiera se esfuerza un poquito, sino que además es rebelde. ¿Qué se siente, hermanos, los que somos padres? Espero una respuesta. ¿Te sientes bien? ¿Te da gusto? ¿Te da tristeza? Yo he visto a muchos padres, muchas madres llorando. Oye, ¿por qué lloras? Pues es que mis hijos no me obedecen. Son rebeldes, por más que los animo, por más que les hablo, por más que les exhorto. Y a veces hasta me retan y me dicen, ¿qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a decir qué? ¿Qué? ¿Quieres que me vaya de tu casa? Me voy. Peor aún hay hijos que dicen, ¿para qué me tuviste? Yo no te pedí nacer, ¿verdad? Y empiezan a rebelarse y eso provoca dolor en el corazón de un padre, de una madre. Y Dios esperaba que cuando ellos vieran que su gloria se estaba apartando, ellos recapacitaran, pero no. Y entonces, dice la Biblia, los entrega a sus enemigos. Dios termina quitando su presencia. Pero como Dios es fiel y como Israel sigue siendo el pueblo de Dios, Él prometió un día restaurarlos y volver. Esto es muy importante, hermanos. Por favor, tengan cuidado. Ahorita que Israel está en guerra todavía, se ha levantado gran cantidad de memes en el internet, en Facebook y en todos lados, realzando. Quiero tener mucho cuidado en las palabras que voy a utilizar, porque ni quiero justificar a uno, ni quiero condenar a otro. Pero en mi opinión, sobrevictimizando a Gaza, Hamas y esos grupos. Y se ha levantado un antisemitismo terrible, terrible, contra el pueblo de Israel. Y lo que más me preocupa es que muchos cristianos se han unido a eso. Hermanos, yo no voy a justificar lo que hoy está haciendo el pueblo de Israel. Pero lo que sí les voy a decir es que hay quien se ha atrevido a decir que incluso Israel no es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, hermanos. Es su pueblo. Es su pueblo porque Dios lo levantó, Dios lo constituyó, Dios lo sostuvo, Dios lo sostiene y Dios un día lo va a restaurar. Que hoy sea como un hijo rebelde, como muchos de nosotros, es distinto, pero es su pueblo. Y cuando un cristiano se une a esos memes, señalándolos como genocidas, como una serie de adjetivos terribles,
Nada más les quiero recordar que la Biblia dice que Dios iba a bendecir a quien bendijera a su pueblo. Y que Dios iba a maldecir a quien no maldijera. ¿Sí me explicó? ¿Estoy siendo claro? No justifico lo que está pasando hoy. Solo no te olvides que es el pueblo de Israel. Y si acaso de verdad te preocupa, ora por Israel, pero también ora por los otros. Porque en ambos bandos nadie merece morir. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos hay víctimas y en ambos casos hay injusticias. No sé si me explico. El punto al que quiero llamar yo hoy es tu pueblo. Y Dios los está cuidando. Nadie jamás va a poder destruir, hermanos, a Israel. Jamás. Ni Satanás mismo. Así que aunque se levanten potencias y países y se unan y lo ataquen, hermanos, nadie va a poder contra ellos porque son el pueblo de Dios. Porque Él se comprometió a guardar un remanente hasta los últimos tiempos. Y a ese pueblo, un día, Él va a volver en la persona de Jesucristo. Y así como Ezequiel vio la gloria irse, la vio en el futuro volver. Y vamos a Ezequiel capítulo 43, versículos 2 al 4. Y entonces, con todo este contexto, vamos a regresar a Sofonías. ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Vamos bien? Joven señorita, Dios está contigo. Él está con nosotros como poderoso gigante. Su presencia está en nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, y Él quiere dirigir nuestra vida. Quiere que tú y yo le miremos a Él. Que uno de los primeros pensamientos que tengamos en la mañana es decir, Dios, gracias porque me estás dando un nuevo día, hermano, hermana. Que nuestro último pensamiento en la noche sea, Dios, gracias porque me cuidaste durante el día. Me llevaste conmigo a la escuela, cuidaste mi negocio, me llevaste al trabajo, pude cuidar a mis hijos, pude hacer mi comida, pude ir al trabajo, aquellas hermanas que además de trabajar en casa trabajan. Señor, gracias, que mi primer pensamiento, así como el israelita era ver la gloria de Dios, sea Dios. Mi último pensamiento sea Dios. Y recordar que Él siempre está con nosotros. Que nunca dejaremos de ser sus hijos, así como Israel nunca ha dejado de ser su pueblo. Y a ese pueblo le profetizó restaurarlo. Y algo maravilloso, vamos a Ezequiel capítulo 43, versículos 2 al 4. Si me permiten, la palabra de Dios dice: Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, hablando de poder, de fuerza. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Es decir, por aquel lugar donde salió, por ese mismo lugar vendrá. La pregunta es, ¿qué es esa gloria que vio el profeta Ezequiel volver? Vamos a Sofonías, vamos a regresar a Sofonías. Porque lo que Sofonías promete es que Dios va a estar en medio de ellos. Dice Jehová, a Sofonías 3:17, aquellos que llegaron un poquito después, es el primer pasaje que leímos. Estoy entrando en la recta final de la clase, hermanos. Sofonías capítulo 3, versículo 17. ¿Quién es el que volverá? Ya no será una columna de nube, ya no será una columna de fuego, sino la presencia misma de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ese Redentor, ese Salvador que murió en la cruz por su pueblo, por todo el mundo, por la iglesia, es el que en el futuro va a restaurar a la nación y va a estar en medio de su pueblo. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti. ¿Qué dice? Con cánticos. Hermanos, en este pasaje de la Biblia hay cosas maravillosas. La primera, Sofonías dice, el Señor mismo va a venir y va a estar en medio de ustedes. Y ese Señor, ese Jehová, porque Jehová es Jesús, o Jesús es Jehová, Jehová es Dios, Jesús es Dios, es quien va a regresar
con su presencia y estar en medio de su pueblo. Pero hay algo muy interesante que dice aquí. Les va a renovar su amor. No va a necesitar de palabras para demostrarles que los ama. Se gozará en ver a su pueblo, alabarlo y creer en él y obedecer de nuevo sus mandamientos. Les va a dar vida y va a saltar de alegría. Eso es lo que dice este verso. Se gozará sobre ti con alegría. Y esa frase es muy bonita porque da la idea de alguien que brinca, que se goza, que se alegra. El Señor, hermanos, se va a gozar cuando su pueblo Israel finalmente en los últimos tiempos entienda que Él era el Mesías, que al que mataron era el Salvador, que Él era aquel que estaban esperando y que menospreciaron, pero que ahora creen en Él, que ahora lo buscan, que ahora buscan sus mandamientos, ahora lo adoran, ahora creen en Él, ahora miran hacia Israel. Dice la Biblia que el Señor se va a gozar, porque Dios se goza cuando la gente le alaba, cuando la gente le busca. Dice la Biblia en Lucas 15:7 que cuando una persona viene a Cristo, hay gozo ¿dónde? En el cielo. ¿Qué hizo el Padre cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado, en el cual me gozo, en el cual tengo complacencia. Y cuando se aparece en el monte de la transfiguración, le vuelve a decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, me gozo, me causa alegría, dice el Padre, ver a mi Hijo Jesús cumplir con mi palabra, cumplir con mi voluntad. Hermano, hermana, ¿crees que Dios se goza cuando tú o yo, nosotros, le estamos obedeciendo? Sí. Le vuelvo a preguntar a los padres, ¿qué te provoca en tu corazón tener hijos obedientes? Gozo, gozo, alegría, ¿verdad? Paz, tranquilidad. Eso mismo sentirá Dios, Cristo, en el futuro, cuando su pueblo, cuando Él restaure a su pueblo y su pueblo finalmente entienda y lo adore. Pero en cuanto a nosotros, no es algo que espera sentir hasta el futuro, sino que espera sentirlo hoy, porque Él está en nosotros. Jesucristo será quien un día, hermanos, estará en medio de su pueblo, en este caso Israel, pero es quien hoy está en medio de la iglesia. Y así como en un futuro quiere o se va a gozar en ver una adoración sincera de parte de su pueblo, Él espera una adoración sincera de parte de la iglesia, de parte de nosotros. Y así como se gozará en el futuro en su pueblo, se quiere gozar todos los días por tu vida y por la mía. Espero que no suene irrespetuoso esto que voy a decir, en realidad no lo es. En hebreo, hermanos, en hebreo esa frase se gozará literalmente significa brincar de gozo, saltar de alegría. Y me habla de un Dios hermoso, de un Dios que siente, que se emociona. Porque así como lo contristamos, lo podemos alegrar también. Que Dios los bendiga más.